Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la 10ª sesión del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas, el derecho a la salud de las personas mayores y las personas con discapacidad ante el COVID-19. En el contexto de la actual pandemia, una de las poblaciones con mayor propensión a desarrollar una enfermedad grave son las personas mayores. Esto ha desembocado en algunas respuestas para su protección desde la política pública, pero también ha generado algunos impactos negativos no planeados. Por ejemplo, el aislamiento de esta población en aras de evitar su contagio, generando afectaciones psicoemocionales, la relevación de sus actividades en el ámbito laboral, con su respectiva disminución de ingresos económicos, y entre algunos sectores de la población, un incremento de su estigmatización, sobre todo sobre las y los que se ven obligados a seguir saliendo al espacio público a pesar de las recomendaciones o incluso mandatos de permanecer en casa. Esta situación exacerba la dificultad para personas de este sector de la población para acceder a atención a la salud e incrementa los estresores a los que normalmente se enfrentan, todo lo cual va en detrimento del disfrute de sus derechos humanos y bienestar. El acceso a información respecto al coronavirus también resulta complejo para un sector de la población cuyo acceso a medios digitales es notoriamente menor, lo cual dificulta que sigan los protocolos de cuidado para prevenir la enfermedad, así como la detección de sintomatología y la ruta de acción para cuidados en casa y hospitalarios. Las personas con discapacidad enfrentan también esta dificultad para acceder a la información sobre el COVID-19, así como grandes barreras físicas y sociales para hacer cumplir su derecho a la salud, pues muchas de las políticas públicas para hacer frente a la actual pandemia no contemplan la accesibilidad universal. Las campañas de comunicación y las aplicaciones virtuales para brindar información y atención médica contemplan las necesidades de toda la población, incluyendo a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Si de por sí el acceso a Internet ya hace desigual el acceso a la educación a distancia, ¿qué barreras adicionales genera para las y los estudiantes con discapacidad? La movilidad, ya de por sí complicada antes de la pandemia, se complejiza aún más ante el cierre de rutas, disminución de parque vehicular disponible y demanda de distanciamiento social. Para ambas poblaciones, la posibilidad de vivir violencia dentro de sus hogares se incrementa ante las políticas de confinamiento. Si a todos estos factores sumamos las condiciones de género, etnia, ingreso económico y acceso a la seguridad social, tenemos como resultado un panorama muy complejo que requiere políticas públicas para enfrentar el COVID-19 que sean informadas, participativas e incluyentes, que aseguren el bienestar inmediato, pero también la inclusión y el disfrute de los derechos humanos en el mediano y en el largo plazo. Por todo esto, desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, nos parece primordial conocer cuál es la situación actual del derecho a la salud de las personas mayores y las personas con discapacidad ante el COVID-19. Nuestras panelistas poseen una larga trayectoria de trabajo de investigación y de incidencia política en la promoción del bienestar para ambas poblaciones, por lo que invitamos a nuestra audiencia a prestar atención a sus ponencias y enviar sus preguntas a través de la sección de la plataforma indicada para tal función. Esperamos que esta 10ª sesión del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas resulte enriquecedora y nos ayude a caminar hacia políticas públicas incluyentes, no solo ante la actual pandemia, sino de manera continua. Eh, Nuestra primera panelista será María Soledad Cisternas Reyes. Ella es enviada especial del Secretario General sobre Discapacidad y Accesibilidad de Naciones Unidas desde el 2017, expresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 2013 a 2016, licenciada en Derecho y magíster en Ciencia Política, abogada, profesora en Derecho e investigadora, así como Premio Nacional de Derechos Humanos Chile 2014. Es directora de distintos proyectos jurídicos e interdisciplinarios, además de autora de diversas publicaciones y expositora en conferencias nacionales e internacionales. Sus actividades en Naciones Unidas han sido numerosas. Es experta ante el Comité ad hoc que elaboró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, para el que también es relatora de denuncias individuales en el marco de su protocolo facultativo. Además, es integrante de diversos grupos de trabajo. Ha sido invitada por UNICEF, UNESCO, PNUD y OMS en diversas actividades, otorgando un discurso en 2013 ante la Asamblea General de la ONU en la reunión de alto nivel sobre discapacidad y desarrollo. Le doy la palabra a María Soledad Cisternas.
Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gusto compartir con todos ustedes, colegas, moderadora y especialmente la audiencia que está siguiendo este seminario. En primer lugar, para honor a la verdad, cuando ahí se habla de relatora del protocolo facultativo, eso fue cuando yo era integrante del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y lo mismo la integrante del comité ad hoc que elaboró la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Ahí ya estamos en corrección en los datos biográficos. Bueno, para este seminario que nos involucra y que nos pide hablar de salud, yo quisiera en primer lugar señalar para la audiencia que cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos de un titular de derechos que desde diversos puntos de vista es un titular de derechos diferente a otros que existían en el sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos. Y es por esto que la conceptualización que nos entrega la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad dice que persona con discapacidad es aquella que incluye a quienes presentando deficiencia en los planos físicos, sensorial, intelectual o mental a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puede ver restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Por lo tanto, tenemos un concepto multifocal de ese sujeto de derechos. Con esto se establece un modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad distinto al modelo caritativo o al modelo médico-asistencialista con que antes se les observaba. Hago notar que este titular de derecho, cuando se señala que incluye a quienes presentan deficiencias en tales y cuales planos, quiere decir que pueden existir otras situaciones, otras circunstancias que tenga una persona y que le hace interactuar con barreras e implica un impacto en su participación en la sociedad. Así, por ejemplo, cuando estábamos en el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, se presentó un grupo de personas intolerantes a las radiaciones de los computadores y otras tecnologías que, al decir de ellas mismas, las hacía personas con discapacidad. Y cuando hablamos de barreras, es que esta persona en esas circunstancias interactúa con barreras del entorno, actitudinales, respecto de lo cual el Estado y la sociedad en su conjunto debe tender a remover, a eliminar y también a crear un conjunto de condiciones que faciliten el ejercicio de derechos por parte de estas personas, de tal manera que pueda participar en la sociedad de manera plena, efectiva, disfrutando derechos humanos y libertades fundamentales. A ese titular de derechos nos vamos a referir. También, para claridad de la audiencia, no es menos cierto que del universo general de las personas con discapacidad, que se estiman en más de 1.000 millones de personas en el mundo, un porcentaje de ellas son personas mayores que al decir de la Convención Interamericana para la Promoción de los Derechos Humanos de las personas mayores, serían aquellos que tienen 60 o más años o aquella edad que identifiquen las legislaciones nacionales siempre y cuando no sea inferior a 60 años. Entonces ahí hay como una zona cruzada en alguna parte, ¿ya? Pero no absolutamente identificada, ya que hay personas mayores que no son personas con discapacidad, ¿ya? Y por otro lado, por supuesto, hay personas con discapacidad que no son personas mayores. Dicho esto, entonces, debemos señalar que la convención, así la voy a llamar a la de discapacidad, la convención estableció una prescripción específica sobre la promoción y protección del derecho a la salud de las personas con discapacidad y donde dice que debe aplicarse también una perspectiva de género en la mirada de este derecho a la salud.
Derecho a la salud, que combinado con el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es lograr el más alto grado de bienestar físico y mental. Físico y mental. Y subrayo esto porque si adicionamos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, nos dice que es el grado de bienestar físico, mental y social. En el ámbito interamericano, entonces, estas tres escalas serán aquellas que constituyen la salud, este grado de bienestar. Bueno, por otro lado, la Agenda 2030 en el ODS número 3 nos habla de lograr al año 2030 una vida sana y el bienestar de todas las personas en todas las edades. Y luego hay una serie de metas que se relacionan con el grado, con la salud de las personas. Y fíjense ustedes que la Agenda 2030 señala en una de esas metas la lucha en contra de las epidemias, proporcionar medicamentos, vacunas si estas existieran, lograr una adecuada gestión en materia de salud, capacitación del personal y también todo esto incluye la adecuada atención en salud mental. Entonces, estos son los presupuestos para lo que nos interesa comentar ahora. Y si bien es cierto, el derecho a la salud es lo que queremos examinar, yo no puedo dejar de tocar la premisa básica para que existan otros derechos. ¿Cuál es el derecho a la salud? Y por esta razón, con ocasión de la pandemia, es que con la experta independiente sobre personas mayores de Naciones Unidas, la señora Rosa Confeld, elaboramos una declaración conjunta sobre el derecho a la vida de las personas con discapacidad y las personas mayores. ¿Y cuál es la importancia de esto? Primero, subrayar que las convenciones, como aquella en discapacidad o la interamericana en relación a personas mayores, nos habla de la protección del derecho a la vida de estos sectores de la población. Y además, en ambas convenciones se adiciona que habrá una especial protección de esta vida cuando existan situaciones de riesgo o emergencias humanitarias. Y desde luego, frente a la pandemia del COVID-19, estamos frente a una situación de emergencia humanitaria y a lo menos de riesgo. Esto nos lleva entonces a plantearnos la declaración en cuanto a enfatizar que todas las personas con discapacidad y las personas mayores tienen derecho a la vida en igualdad de condiciones con los demás. Esto significa acceder a todos los soportes que sustentan la vida, incluida los sistemas de respiración mecánica y otro tipo de apoyo en este sentido, de manera total y completamente independiente con la cobertura de los seguros de salud que tengan las personas. Muy importante también de señalar. Por lo tanto, no hay restricción. Y esto conlleva una mirada filosófica más profunda, que es que la vida de toda persona tiene igual valor. No hay vidas que merecen mayormente ser vividas que otras que no merecieran ser vividas, lo cual sería absolutamente impresentable y repugnante a un criterio moral. ¿Y por qué dijimos esto? Porque recibimos algunas noticias que en los servicios de salud, algunos criterios de selección o triaje, como se le llama, habría identificado a discapacidades o ciertas edades para seleccionar si se aplicaban o no estos sustentos para la vida. Y entonces para nosotros es claro que ni discapacidad ni edad son criterios válidos de selección. Y por lo mismo entonces es que decimos que
si esto se produjere, en primer lugar, ninguna normativa nacional, de cualquier índole, llámese ley, reglamento, instructivo, podría, ni aún a pretexto de carencia de recursos económicos, racionalizar, entre comillas, el uso de los soportes de la vida, los cuidados intensivos y los sistemas de ventilación mecánica. ¿Ya? ¿Y cuál es la implicancia jurídica? Que si eso se hiciera, caeríamos en un plano de la discriminación. Discriminación por discapacidad o edad, según sea el caso, por mayor edad, según sea el caso. ¿Ya? Vale decir, una discriminación no permitida en materia de derechos humanos. Pero aún más, sustentamos que toda denegación u omisión en la prestación de aquellos servicios necesarios para apoyar la vida, incluidos los cuidados intensivos y la ventilación mecánica, caería en el plano de los tratos crueles humanos. Por tanto, normativas que he señalado internacionales, Convención sobre el Derecho de Personas con Discapacidad y la Convención para la Promoción de los Derechos de las Personas Mayores, califican esto al nivel de tortura, ¿ya? En discapacidad es el artículo 15. Y hay una convención específica sobre esta materia. Pero quiero dejar muy clara esta situación. ¿Y por qué la quiero dejar clara? Porque esto afecta a todo lo que viene después, que es el ejercicio del derecho a la salud en los términos y condiciones necesarios y especialmente en la salud mental. Entonces paso a la segunda parte, que es el derecho a la salud. Y que significa que todas las personas, en este caso con discapacidad, tendrán derecho a acceder a todo tipo de servicios de salud, desde los test que identifican si alguien es portador del COVID-19 hasta la provisión de los tratamientos médicos, las medicinas, que tenga acceso a los espacios físicos, hospitales, centros médicos donde se atiende a las personas, las maquinarias que se utilizan para todas estas atenciones y servicios, y que entonces puedan ser utilizados con total libertad y accesibilidad. ¿Mm? Entonces, también esto implica que el personal de salud esté capacitado para conocer sobre los distintos aspectos de accesibilidad que requiere una persona con discapacidad, que no solamente será el espacio físico de donde es atendida, sino que, por ejemplo, a la información y a las comunicaciones. Personas que requieren orientación en lengua de señas para recibir la información necesaria para su tratamiento libre e informado. Esta persona deberá ser atendida con respeto, con dignidad, salvaguardando su autonomía personal, su independencia para adoptar sus propias decisiones por sí, y también el respeto a la privacidad y confidencialidad de sus datos personales. Muy importante de señalar. En esta accesibilidad a la información y las comunicaciones, y aquí me salgo un poco de lo que es los hospitales y centros médicos, toda la información pública relativa al COVID-19 tiene que estar de manera accesible para personas con distintas discapacidades. En el centro médico y fuera del centro médico, yo nombraba la interpretación en lengua de señas, pero también, por ejemplo, para personas ciegas, el braille o la información en audio. Para personas sordociegas, la información dactilolálica, al tacto en alguna parte de su cuerpo. Para personas con discapacidad intelectual, los formatos de comunicación o información alternativos o aumentativos, vale decir en lectura sencilla, lectura fácil,
que a la persona se le diga y pueda comprender aquello que se le está informando. Y aquí quiero decir, dicho sea de paso, que he estado estudiando y escribí sobre un texto que señala que la información pública, sin la respectiva accesibilidad a la información y las comunicaciones, desde mi punto de vista, constituye falta de transparencia. La falta de transparencia está regulada en normativas de carácter interno en los distintos países, además de la Convención Internacional que se refiere a esta materia. Entonces, ahí tenemos todo un plano que tiene que ver con el acceso a la salud. También, a raíz de un trabajo que estamos realizando en Chile para hacer un instructivo de atención en salud, hemos llegado a la conclusión que el acompañante, cuando es requerido por una persona con discapacidad, puede constituir un ajuste razonable, evidentemente tomando todas las provisiones de protección, de mascarillas, de guantes, etcétera, para evitar contagio. Pero esto lo grafico en la situación de indefensión que podría quedar una persona, supongamos, multidéficit, a una persona sordociega o incluso una persona sorda que quedara lejos de cualquier información sobre aquello que va a ocurrir en un ambiente que desconoce absolutamente. ¿Ya? Pero también la salud tiene que ver con las cuarentenas. Y entonces elaboramos un statement, una declaración sobre salud mental de las personas con discapacidad. Lo hicimos con la enviada especial sobre COVID-19 para América Latina y el Caribe, señalando que la incertidumbre que viven todas las personas en situación de cuarentena se ve duplicada o multiplicada en el caso de personas con discapacidad. Y esto porque la información es deficiente, porque hay falta de accesibilidad, porque las personas con discapacidad, sabemos, van a ser las primeras que van perdiendo sus trabajos, si es que los tuvieran. Y si no los tuvieran, las dificultades en adquirir ingresos, en cómo se proveen de sus alimentos, de su medicina, e incluso en algunos casos del agua. Cómo hacen que no se descontinúen los servicios de asistencia personal, de rehabilitación, etcétera. ¿Qué pasa con algunas discapacidades en que, por razones propias de la naturaleza de la discapacidad, por ejemplo el espectro autista, requieren mantener una rutina que implica, supongamos, salir todos los días 1 hora fuera de la casa? Y esto es un tema que hemos también debatido en la necesidad que haya una flexibilidad que permita la autorización para personas con estas discapacidades para hacer una salida durante la cuarentena dentro de su vecindario para volver con tranquilidad a su casa. También en esa declaración contemplamos que la atención en salud mental frente a todas estas incertidumbres, inseguridades, angustias y depresiones que puede experimentar una persona con discapacidad debe estar totalmente accesible para las personas con discapacidad, ya sea de manera telefónica, ya sea de manera remota, a, a través de mecanismos virtuales si la persona dispusiere de ellos, e incluso servicios especializados de atención en situación de crisis en que se pudiera concurrir al lugar donde la persona con discapacidad se encuentra para poder atender una situación de este tipo. Repito y enfatizo que la pérdida de recursos económicos constituye una de las inestabilidades más grandes que afecta a muchas personas con discapacidad. Y por lo tanto, el tema del trabajo no deja de ser un tema muy relevante para las personas con discapacidad. Y aquellos que tienen ese trabajo, por favor, contar con la flexibilidad para hacer el teletrabajo en las horas que se determinen, de tal manera de poder mantener este ingreso. ¿Y qué pasa con la educación?
Claro, se plantea hoy día la educación a distancia, ¿no es cierto? Pero esta educación a distancia tiene que ser accesible también. Ocurre que sí, está la educación a través de los medios computacionales, pero no siempre los medios computacionales están al acceso de estudiantes con discapacidad en ciertos sectores, en ciertas áreas de los países. Y por eso la autoridad tiene que proveer aquella tecnología, capacitar rápidamente, y si ello no fuere no fuere posible, también hoy día se ha visto que la televisión puede ser un buen mecanismo, ya que está más masificada. Pero fíjense ustedes, sin decir el nombre del país, cuando se implementó un canal de televisión de educación, no tenía interpretación en lengua de señas. Por lo tanto, los niños sordos quedaban per se excluidos. Y quiero también aquí hacer una reserva, porque aquí estamos en la pandemia, pero toda la experiencia acumulada ahora nos debe servir para el futuro, para el diseño, para la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, se implementa la educación a distancia y que puede ser, entre comillas, muy cómodo darle a un estudiante con discapacidad una implementación tecnológica para que estudie desde su casa. Pero cuando se retorne a la escuela, esto no significa la exclusión educativa de esos estudiantes. Nada sustituye la interacción del estudiante con discapacidad en relación a sus pares, sin discapacidad o con discapacidad, a sus profesores y todo lo que es la escuela. Ya, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta aquello. Otra cosa muy importante y que no escucho mucho hablar de eso y que tiene que ver también con salud mental y ejercicio de derecho. También estos estudiantes con discapacidad y las personas adultas con discapacidad pueden y deberían poder acceder a todos aquellos aspectos de recreación y de esparcimiento que se hacen a distancia, ¿ya? Conciertos, pueden ser por radio también, conciertos, rutinas de humor, interacción entre pares, incluso vía telefónica, ¿no? Todo eso, todo eso y mucho más de lo que yo les pueda decir, pueden ser formas de entretención, de recreación, que ayudan a proteger la salud mental durante tanto tiempo de confinamiento que tienen los niños y también los adultos. A todos nos afecta esta situación. Pero, bueno, por supuesto hay temas de seguridad social también que hay que entrar a ver, y ya lo he dicho, en la provisión de los ingresos económicos, en las provisiones básicas, pero no puedo dejar de mencionar acá a lo que se puede denominar la segunda pandemia, que son los casos de violencia doméstica, especialmente en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres con discapacidad. Y aquí es donde los gobiernos, las autoridades deben tomar absoluta conciencia de que todos los mecanismos de denuncia y de promoción, de protección y salvaguardia deben ser accesibles a este sector de la población que presenta discapacidad. No, tampoco voy a decir el país ni nada de ello, pero en país donde existe dispositivo contra la violencia, fíjense que este no era accesible para las mujeres sordas. Entonces, si ella hacía un video con lengua de señas, era desestimado porque los mensajes eran solo por WhatsApp escrito o de texto. Esos detalles, como digo, este es el hilado fino de los derechos humanos. No podemos dejar en indefensión a ciertos sectores de la población, aunque se trate de, entre comillas, minorías, aunque son minorías bien mayorías dentro de los países, que ahora se están visibilizando. O, por ejemplo, no puedo dejar de mencionar que hay personas que están privadas de libertad, incluso contra su voluntad, en centros de psiquiatría o en los denominados hogares, y que ahí también hay una serie de situaciones. En primer lugar,
estudiar todo lo que significa la desinstitucionalización, la externación de la persona, de tal manera que puedan precaver su distancia física, social, la provisión de lo que necesitan, tener una cierta interacción con los cuidados necesarios con otras personas que ayudan a su bienestar mental. Pero incluso si entendiéramos que existen estas instituciones con lo que ello implica, evidentemente resulta intolerable aceptar la aplicación de restricciones de aislamiento, restricciones aún mayores a la libertad, aplicación de tratamientos que inflijan dolor a la persona o que le rebajen sus defensas, su proceso inmunológico. Bueno, así yo puedo dar diferentes otros ejemplos, pero como ya se va acercando la hora de término, quiero decir que evidentemente los estados deben dedicar y destinar un presupuesto para salvaguardar las necesidades de este sector de la población, de las personas con discapacidad, más de 1.000 millones de personas en el mundo, pero es muy importante la respuesta inclusiva y participativa. Esto es, que las personas con discapacidad estén siendo consultadas con los apoyos que sean necesarios para la expresión de su voluntad, de tal manera que tengamos estas respuestas con inclusión y con participación, para que podamos elaborar leyes, políticas públicas, planes, programas, debidamente participativos, la construcción de capacidades, desde la policía, pasando por los staff médicos, etcétera, las autoridades. Todo ello implica la atención de las personas con discapacidad durante la pandemia. Y aquellos países que no disponen de los recursos suficientes, por supuesto, recurrir a la cooperación internacional. No olvidemos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no se suspende por la existencia de la pandemia. La Agenda 2030 no se suspende por la pandemia. Por lo tanto, cuando ya termine esta situación, y así lo esperamos, volverán las obligaciones de accountability, rendición de cuentas, y donde entonces las autoridades gubernamentales tendrán que responder de qué hicieron, qué medidas adoptaron para salvaguardar la vida, la salud y el ejercicio de derechos por las personas con discapacidad. Por supuesto, las personas mayores, evidentemente. Quiero finalizar diciendo que hoy por la mañana estuve en el seminario de gobiernos locales y creo que el llamado hoy también es al liderazgo que deben tener los gobiernos locales, que están en directo contacto con los ciudadanos, con sus necesidades, para una respuesta inclusiva y participativa, que satisfaga las necesidades de las personas con discapacidad. Y ahí la recomendación es accesibilidad, accesibilidad, accesibilidad. La accesibilidad debe ser un centro de preocupación con la experiencia que tenemos ahora, pero para siempre, ahora y siempre accesibilidad. No estaríamos hablando de estos temas si se hubiese cumplido 100% la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y la Agenda 2030. Pero queremos ver el vaso un poquito medio lleno, que significa incorporar estas experiencias y utilizarlas en el corto, el mediano y el largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Soledad. Ahora los invitamos y las invitamos a que por favor vayan escribiendo las preguntas que tengan para nuestras panelistas en el área del menú que dice preguntas, para que las podamos retomar posteriormente. Ahora le doy la palabra a Sandra Huenchual Navarro. Ella es doctora en estudios latinoamericanos con mención en antropología por la Universidad de Artes y Ciencias Sociales de Chile y cuenta con un postdoctorado en la misma disciplina por la Universidad de Chile. Tiene además formación en asuntos de género y en el Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos.
Se ha desempeñado desde 2002 en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Hasta abril de 2018 fue funcionaria de la División de Población de la CEPAL en Santiago de Chile, y desde esa fecha hasta ahora forma parte de la Unidad de Desarrollo Social de la sede subregional de la CEPAL en México. Sus temas de investigación han sido envejecimiento, derechos humanos, protección social y políticas públicas. Fue asesora técnica del Grupo de Trabajo de la OEA encargada de la elaboración de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y ha prestado asistencia técnica en 17 países de la región. Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Ah, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto para mí compartir con ustedes, con la audiencia. Un orgullo estar aquí con María Soledad, que como ustedes han escuchado, es una persona que ha estado trabajando intensamente en el tema de derechos de las personas con discapacidad. Y agradecer también a la Conferencia Interamericana por la oportunidad de compartir algunas reflexiones, algunos hallazgos de investigación relacionados a cómo se está trabajando la pandemia en los países de la región y cómo esto está afectando los derechos de las personas mayores. En mi presentación yo quiero en primer lugar dar un contexto general de lo que está ocurriendo con la pandemia por COVID-19, tanto en el mundo como en la región. Continuar con cuáles son los riesgos que nos enfrentan los distintos países de la región con respecto a la atención, no la atención, sino que los riesgos que presentan por su estructura demográfica y socioeconómica con respecto a la pandemia, y luego concentrarme precisamente en cuáles son los derechos de las personas mayores que hoy en día se ven afectados y cuáles pueden ser algunos criterios, algunos principios para mejorar precisamente la atención de este grupo social. Quisiera comentarles en primer lugar el hecho que en el mundo, como ustedes pueden ver en esta gráfica, la pandemia ha tenido un efecto extremadamente importante. En este gráfico nosotros estamos presentando, bueno, las distintas regiones del mundo, las regiones de la OMS y de la OMS, claro, y cómo de una u otra manera todas las regiones se están viendo afectadas más o menos por la pandemia. Ustedes pueden ver en el gráfico que tenemos, por una parte, todo lo que ha ocurrido con la región de Asia, continuando con Europa, y vemos en la sección naranja qué está ocurriendo con los países de las Américas. Como ustedes pueden apreciar, a medida que el tiempo ha ido avanzando, tenemos primero que la emergencia sanitaria afectó principalmente al continente asiático, luego afectó al continente europeo y más tarde a los países de las Américas. Y en ese marco, bueno, uno de los países que tiene más cantidad de personas contagiadas es Estados Unidos, pero también hay situaciones preocupantes en el resto de los países de la región de Latinoamérica y el Caribe, principalmente por lo que está ocurriendo en Brasil, con la cantidad de contagios, lo que está ocurriendo en México y lo que está ocurriendo también en Chile y en otros países de la región. En este otro gráfico yo les quiero mostrar cómo ha sido la distribución de las muertes por COVID-19 en todo el mundo, hasta mayo del 2020. Nuevamente tenemos la situación de Asia, que ustedes ven que fue
una pandemia que relativamente está más controlada de lo que ocurre en Europa. Veamos la barra de Europa en términos de muertes, y cómo la región de América Latina ha tenido un comportamiento distinto al de Europa, pero que hoy en día es muy preocupante, porque hoy día se observa a nivel regional que la región de las Américas precisamente puede llegar a superar a Europa con respecto a las muertes por COVID-19 si no hay acción del Estado, si no hay una acción coherente en términos del acceso a la protección social, principalmente el acceso a la salud por parte de toda la población, independiente de la edad. Quiero mostrar y compartir con ustedes también cómo se ha ido comportando el COVID-19 en distintos países de la región. Aquí tenemos 6 países, algunos de América del Sur y otros países de la región de Centroamérica y México, y podemos observar que la situación es muy heterogénea. Hay países, como el caso de Costa Rica y de Cuba, que con las medidas que están implementando han logrado, de una otra manera, frenar, no al 100%, pero sí ir frenando la curva de contagio con respecto al COVID-19. Este es el conjunto de la población, no me estoy refiriendo ahora a las personas mayores. Pero ocurren también situaciones preocupantes. Ya les mencioné lo que está ocurriendo en México, que es esta barra de aquí, y lo que está ocurriendo en Brasil. Estos datos son comparables debido a que estamos trabajando con la tasa de casos confirmados por cada 100.000 habitantes. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que al día del 19 de mayo, Chile tenía una tasa de 135, 136 personas por cada 100.000 habitantes. Le sigue Brasil con 69, República Dominicana 42, México 21, y luego tenemos una situación distinta en Costa Rica, con 2.5 personas por cada 100.000 habitantes, y finalmente Cuba, que al día de hoy tiene alrededor de 1.9 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. Esta heterogeneidad nos tiene que ver también con lo que ocurre con los sistemas de salud y protección social, pero también tiene que ver en la forma que los gobiernos están trabajando con respecto a contener la pandemia. Nosotros sabemos que en el caso de Chile era uno de los países que presentaba la menor tasa de letalidad por cada 100.000 habitantes, y su contagio de una u otra manera se había ido reduciendo a medida que pasaba el tiempo. Pero cuando Chile empezó a levantar la cuarentena, los casos empezaron también a aumentar. Brasil ha tenido una curva constantemente en ascendencia. Esto es muy preocupante. Brasil no solo tiene una curva muy elevada con respecto al contagio, sino también al número de muertes por cada 100.000 habitantes. Y México es una situación distinta, porque México empezó mucho más tarde de lo que el contagio por COVID-19 que lo que ha ocurrido en el resto de los países de la región. Y vamos a ver en la siguiente gráfica precisamente cómo se ha comportado esa curva. Costa Rica, debido a las medidas que están implementando, también a la fortaleza de su sistema de seguridad social, ha logrado de una otra manera un comportamiento relativamente constante con respecto al número de contagios por cada 100.000 habitantes. Ustedes pueden ver precisamente qué está ocurriendo aquí. Y en el caso de Cuba es muy interesante porque Cuba implementó un modelo matemático para tratar de establecer cuáles eran los escenarios de la pandemia, y finalmente, debido a las medidas que se están implementando, Cuba está implementando más de 500 medidas específicas para trabajar con la pandemia en favor de toda la población. Ha logrado en este último tiempo bajar la curva de contagio, se ha mantenido por debajo del escenario más favorable, y eso va a repercutir precisamente en lo que tiene que ver con la finalización de esta etapa que estamos viviendo hoy en día en todo el mundo. Tenemos claro, por otra parte, que hay países del mundo que han tenido un comportamiento muy interesante con respecto a cómo contener la pandemia. El caso de Nueva Zelanda es extraordinario, precisamente, no solo porque ya se levantó la cuarentena, sino por las formas que se han ido levantando la cuarentena
y las metodologías con las que se está trabajando. Nuevamente estoy hablando en términos generales, podríamos clasificar a los países de la región, y de hecho el Instituto de Nueva Inglaterra lo ha clasificado a todos los países de la región respecto a cómo ha sido su comportamiento, en base a los casos nuevos que se han registrado diariamente por COVID-19 y en relación eso al tiempo en un promedio de 10 días. Y se han establecido distintas, yo diría que son categorías que nos alertan respecto a qué hay que trabajar, quiénes tienen que trabajar más, quiénes tienen que empezar a pensar en la etapa post-COVID, quiénes tienen que precisamente implementar medidas mucho más profundas, mucho más tal vez fuertes con respecto al contagio. Y podemos clasificar a los países en tres situaciones. Por una parte, vemos el caso de México, que les comenté que la curva de México tiene un comportamiento hacia la alza y efectivamente lo que es uno de los países de la región y del mundo que hoy en día se les llama a reforzar las acciones para contener el contagio. Tenemos otras situaciones como el caso de Uruguay, que de una u otra manera tuvo un comportamiento distinto al resto de los países de la región, muy cercano a Costa Rica, y lo que hoy día se recomienda en términos generales es continuar los esfuerzos para contener el contagio por la pandemia de COVID-19. Y el único país que hoy en día está en el mundo clasificado junto con otros en relación a la efectividad de sus medidas es Cuba. Y de una otra manera, lo que podemos observar en el caso de Cuba es una curva que ha ido en descenso. En estos últimos 6 días, Cuba no ha tenido ningún deceso, ha mantenido el contagio bajo control, y eso es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en México, o lo que ocurre en Brasil, o lo que hoy día estamos enfrentando en Chile. Ahora bien, tenemos este escenario. Tenemos una situación de pandemia, todos ustedes ya saben los aspectos generales de la pandemia, pero esto se da en un contexto sociodemográfico, en un contexto de salud, en un contexto de protección social, que afecta también de una u otra manera el comportamiento que tiene la pandemia en cada uno de los países de la región. Nosotros sabemos, como dijo María Soledad, que las personas mayores hoy día tienen un riesgo de contagio importante, y no solamente de contagio, vamos a ver también el riesgo de muerte. Y eso se relaciona también no solamente con la cantidad de personas mayores, sino con la posibilidad de que este grupo social pueda acceder a una atención de salud de calidad, de acuerdo a los estándares internacionales, y dentro de la población de 60 años y más, aquella de 80 años y más, que hoy día constituye la más vulnerable, no frente al contagio, sino frente a la muerte. Aquí tenemos algunos países de la subregión con los que trabajamos en la oficina de la CEPAL en México, y lo que les quiero mostrar aquí es un escenario donde, como pueden ver, la población de 60 años, que es esta, se comporta de manera distinta en cada uno de los países de la región, y esta es la población de 80 años y más en el total de 60 años. ¿Qué tenemos? Países que están muy envejecidos, como el caso de Cuba, que tiene alrededor del 21, cercano al 22% de personas de 60 años y más, y el porcentaje de la población de 80 años y más en los de 60 alcanza un poco más del 18%. Una situación compleja, porque nosotros deberíamos pensar, bueno, si sucede esto, ¿por qué Cuba ha logrado de una otra manera frenar, entre comillas, la curva del contagio? Tenemos por otra parte a México. México es un país que está en el promedio regional, alrededor del 11 y tantos % de población de 60 años y más, y un poco más del 13% de población de 80 y más dentro de los de 60. Y tenemos países que están en una situación muy distinta. Haití, por ejemplo, Guatemala, Honduras, y otros que están en una situación intermedia, como El Salvador y Panamá. Este es un contexto en términos demográficos de cuál podría ser
el escenario en el cual se está dando la pandemia por COVID-19. Ahora bien, no solo es importante analizar a los países de acuerdo a su nivel de envejecimiento, sino también respecto a cuáles son los riesgos que tienen a partir de la presencia de enfermedades que hoy en día hemos visto que son una condición subyacente al contagio y de una otra manera también una condición subyacente a la muerte. Tenemos en este gráfico, por una parte, la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Ustedes pueden ver que es una proporción alta de la población. Enfermedades respiratorias crónicas, cómo se va comportando. Diabetes, miremos el caso de México, sabemos que en México la diabetes es un problema de salud pública extremadamente importante. Y ahora, en ese marco, relacionándolo con la población adulta mayor, podemos entrar a decir, bueno, previo a la pandemia, habían elementos sobre los cuales nosotros debíamos preocuparnos, que el Estado debía preocuparse. ¿En qué sentido? En que el envejecimiento debía ser parte de la agenda de las políticas públicas. Que los derechos de las personas mayores, como dijo María Soledad, también con respecto a las personas con discapacidad, debieron ser respetados. Habían asuntos que había que garantizar previo a la pandemia. Pero no lo hicimos. Muchos países no lo han hecho. Hoy en día tenemos deficiencias en términos de salud, tenemos deficiencias en términos del cuidado de largo plazo, tenemos deficiencias en términos de acceso a protección social. Y a eso se suma que el perfil de muchos países de la región está al equivalente a lo que son los países europeos, pero en un contexto de pobreza y desigualdad. Miremos qué está sucediendo en la región. Algunos países con los cuales podemos contar información a partir de los casos confirmados por COVID-19 en la población de 60 y más. Quiero decir que no todos los países están desagregando la información por edad. Y eso es un asunto complejo cuando nos presentan todos los casos confirmados por COVID-19 sin considerar las diferencias internas de la población. Diferencias internas que se traducen en discriminación, diferencias internas que se traducen en desventajas y que hoy en día estamos viendo que se traducen también en vulnerabilidades y riesgos en el marco de la pandemia. Tenemos, por ejemplo, que el caso de Costa Rica, donde el porcentaje de casos confirmados de personas de 60 años y más es equivalente al 5%, un porcentaje relativamente bajo. Y por otra parte, tenemos también muy bajo lo que ocurre en Cuba con respecto al contagio. Pero pensemos nuevamente ese escenario, volvamos a ese gráfico donde yo les mostraba la población de 60 años y más en estos dos países. Tenemos claro que Cuba es un país envejecido. Sin embargo, la edad no se ha traducido necesariamente en una condición de vulnerabilidad. Y eso se expresa precisamente en los casos confirmados por COVID-19. ¿Por qué? Porque el sistema de salud funciona. Lo mismo ocurre en Costa Rica. Costa Rica es un país que está envejeciendo muy rápidamente en la subregión. Y hoy en día lo que tenemos es que hay casos confirmados que apenas representan 10, apenas valga la redundancia, disculpen la expresión, 10 de cada 100 personas contagiadas. Eso es notable, notable. Pero eso no tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, con la población de 60 años y más. Eso tiene que ver con cuáles son las políticas, medidas que los países están implementando para contener la pandemia y dónde se focalizan esas medidas. Por otra parte, seguimos avanzando y volvamos al caso de México. Hoy en día, al 13 de mayo, México tenía el 21.2% de casos confirmados en la población de 60 años y más, dentro del total de casos confirmados. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Por qué ocurre esa situación? Esas son preguntas que nosotros debemos plantearnos. ¿Por qué nuestra sociedad ha construido de una otra manera la edad de la vejez como un riesgo, como una vulnerabilidad frente al contagio por COVID-19? La respuesta es extremadamente simple.
Esto ocurre precisamente porque previo a la pandemia, los países no estaban preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Y no estaban preparados también, y yo creo que eso nos sorprendió a todos, el que fueran las personas mayores los que fueran más afectados por la pandemia y que fueran las personas mayores los que tuvieran mayor mortalidad dentro de todos los grupos de población. Algunos expertos dicen, bueno, pero si miramos los casos confirmados para otros grupos de edad, vamos a encontrar que de 29 a 50 o 55 años hay una gran cantidad de casos confirmados y muchas veces son superiores a los que tiene la población de 60 años y más. Son casos contagiados, ¿ya? Pero lo que hay que trabajar más allá del contagio o incluyendo el contagio es la tasa de letalidad. Y aquí les quiero mostrar precisamente algunos países donde se cuenta información por edad para comparar con lo que ha ocurrido en otros países del mundo. ¿Qué tenemos? Que la tasa de letalidad en los países de la región, con excepción de Costa Rica, es superior a lo que ocurrió en Corea del Sur, en España, en China y en Italia. ¿Por qué pasa eso? Podríamos decir, bueno, tal vez Italia tenía un buen sistema de bienestar, habría que analizarlo. Podemos decir, bueno, España es uno de los países que ha envejecido más rápido en el continente europeo y ha implementado distintas medidas, sobre todo de atención en salud y de cuidado de largo plazo desde hace muchos años. Sí, es correcto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en los países de la región la tasa de letalidad en la población de 60 años y más es superior? Y eso es preocupante. Es preocupante porque a la vez el hecho que existan estas estadísticas, el hecho que tengamos países como Cuba, Colombia, Costa Rica, perdón, Perú, Colombia, Costa Rica, Brasil, con una tasa de letalidad superior en la población de 60 años y más con respecto al conjunto de la población, nos demuestra también un estado de desprotección. En ese marco, ¿qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es muy interesante cómo se ha ido rescatando el enfoque de derechos humanos para trabajar la contención de los contagios y la contención de la letalidad en las personas mayores. Y eso nos demuestra precisamente la necesidad de reforzar, de la protección reforzada que deben tener las personas mayores para proteger sus derechos humanos. Ustedes saben, el 1 de mayo, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó una iniciativa que elaboró el alto comisionado con respecto a medidas a implementar en el marco del COVID-19 para la atención de las personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos. Y en su intervención él dijo, por una parte, que él era una persona mayor, y por otra parte dijo, ninguna persona joven o vieja es prescindible. Y eso es algo, esa es una frase que nosotros tenemos que tener muy clara y presente durante todo este periodo de emergencia sanitaria y después. Nadie es prescindible, todos tenemos los mismos derechos. Hay grupos que merecen y deben tener una protección reforzada, entre ellos las personas mayores, las personas con discapacidad y las mujeres. Luego dice, toda respuesta social, económica y humanitaria al COVID-19 debe tener en cuenta las necesidades y las opiniones de las personas mayores. Nosotros podríamos preguntarnos, a ustedes que son de distintos países, los que estamos aquí en México, ¿qué ha sucedido con esta frase del secretario general? Hoy en día, ¿realmente las personas mayores han sido consultadas con respecto a las medidas que se están implementando? Podríamos decir que tal vez en la mayoría de los países de la región e inclusive en el mundo eso no ha ocurrido. Y ese es un aspecto en el cual también tenemos que centrarnos cuando trabajamos con personas mayores. Ahora bien, existen distintos, como mencionó Soledad, distintas, yo diría que son disposiciones con respecto a la atención de las personas mayores en el marco del COVID-19. Por una parte está el documento que elaboró el alto comisionado y que se lanzó, como les dije, el 1 de mayo de 2020. Y por otra parte,
hay un comunicado que hizo la experta independiente para el disfrute de todos los derechos humanos de las personas de edad, Rosita Confer, que lo hizo de manera muy temprana. Y yo creo que este elemento debemos rescatarlo, precisamente por la fecha, por la oportunidad con la que se emitió este comunicado, que fue mucho antes que en gran parte de los países la curva del contagio haya aumentado. Y ella advirtió la necesidad de concentrarse en las personas mayores. Y ella advirtió que las personas mayores pueden tener mayor riesgo y vulnerabilidad frente al contagio. Y dijo que las personas mayores no solo se enfrentan a un riesgo desproporcionado de muerte, sino que además ven amenazadas sus necesidades debido a necesidades de apoyo, de atención y de vivir en un entorno de alto riesgo. Si nosotros analizamos la situación de las personas mayores, no solo en términos de protección social, sino con respecto al acceso a la vivienda, la calidad de la vivienda, las condiciones de hacinamiento, el acceso al agua y saneamiento, vamos a encontrar precisamente que ese entorno hoy en día se convierte en un riesgo. ¿Y por qué pasa eso? Precisamente por lo que estamos hablando, porque previo a la pandemia, los países no estaban preparados. Y no estaban preparados no solo para enfrentar la pandemia, podríamos decir que no están preparados muchos de ellos ni siquiera para enfrentar el envejecimiento demográfico con independencia de la pandemia. Tenemos un instrumento que también lo mencionó Soledad, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y es un instrumento que hoy en día hay que utilizar. No solamente en los países que han ratificado la convención o han adherido a ella, sino también en todos los países de la región que son parte de la Asamblea General de la OEA y que aprobaron por resolución el proyecto de Convención Interamericana el 15 de junio de 2015. El artículo 6 de la Convención dice sobre el derecho a la vida y la dignidad en la vejez. Los Estados partes adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a las personas mayores el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. La redacción de este artículo no es baladí. La redacción de este artículo me está diciendo que el derecho a la vida, como todos los derechos humanos, son interdependientes, pero para que se ejerza plenamente debe respetar la dignidad y la integridad de las personas mayores, con independencia si estamos en un contexto de pandemia o no estemos en este escenario. Por otra parte, también lo mencionó Soledad, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general número 14, indicó que las personas mayores deben disfrutar de igualdad de trato y el acceso a la atención médica. Ahora bien, hay que explicar muy bien qué significa la igualdad de trato. Cuando estamos hablando de poblaciones o de grupos sociales que están en condición de desventaja o que han sufrido discriminación estructural, la igualdad de trato requiere, como dijo María Soledad, ajustes razonables. Por lo tanto, tenemos que implementar medidas en los países en el marco de la pandemia que nos permita que contemplen los ajustes razonables para que las personas mayores realmente accedan a la atención en salud, accedan a los medicamentos que requieren, aunque no estén contagiados por COVID. No hay que olvidar que las enfermedades siguen permaneciendo. Hoy en día tenemos en algunos medicamentos que no están disponibles para satisfacer el conjunto de las necesidades que se requiere de la población. Y eso es un tema que nos debe preocupar también. Otro elemento que quiero rescatar de la Convención Interamericana. La Convención dice garantizar a las personas mayores el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad hasta el final de sus días. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se da la muerte social de las personas mayores no debe darse antes que la muerte biológica. La muerte social conlleva elementos discriminatorios. Y lo que tenemos que preservar y lograr hoy en día con respecto a la atención de las personas mayores es que puedan precisamente vivir con dignidad hasta su muerte.
Y si en este caso requiere cuidados paliativos, deben lograr precisamente acceder a ese tipo de cuidados. Pero los cuidados paliativos no deben ser excluyentes de la atención en salud. ¿Qué significa? Que frente a una persona que está contagiada por COVID, que está en la unidad de cuidados intensivos, ¿qué hacemos? Seguir luchando por la vida. Seguir luchando por la vida. Es algo complejo, es algo simple, pero es algo necesario. Algunos principios básicos, no son todos, para establecer las medidas dirigidas a las personas mayores en el marco de la pandemia. Lo dijo Soledad, no discriminación. Las personas mayores no deben sufrir ninguna distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo anular, restringir el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos. Cuando nosotros hemos visto en algunos países estos protocolos de bioética, tenemos que preguntarnos, si esos protocolos de bioética me están diciendo, como ocurrió en Holanda, que las personas mayores no van a ser atendidas porque están cercanas a la muerte o por cualquier otra circunstancia, si nos dicen eso, precisamente, ¿qué está ocurriendo? Que estamos no solamente discriminando a las personas mayores, sino que también estamos dando una señal a la sociedad con respecto a que las personas mayores son prescindibles. Y es por eso importante cuáles son las señales que el Estado da hoy en día con respecto a la pandemia. Porque hoy en día el Estado volvió. El Estado volvió para ofrecer seguros de desempleo, para pagar anticipadamente las pensiones no contributivas, volvió para proteger algunos sectores específicos de la población. Por lo tanto, cualquier señal que dé el Estado hoy en día es muy importante. Y esa señal tiene que decirnos que las personas mayores no deben ser discriminadas. Otro principio, la atención preferente. Prioridad de las personas mayores para ser atendidas en cualquier establecimiento que brinde atención en salud o servicios de salud. Este elemento también es importante de trabajar. Hay algunos países que lo tienen inclusive en sus legislaciones. Por otra parte, tenemos el principio de la debida diligencia, y que tiene que ver con la implementación de medidas razonables para la prevención y la sanción de la violación al derecho a la seguridad y a la vida sin ningún tipo de violencia. Sigamos. Me queda poco tiempo. Grupos de especial atención. Hay dos grupos que hoy en día enfrentan necesidades específicas dentro de la población adulta mayor. Por una parte, los que residen en las viviendas de cuidado de largo plazo, y por otra parte, las personas mayores en situación de dependencia. Un elemento que quiero señalar con respecto a las personas que viven en residencias. ¿Cuál ha sido el enfoque que ha promovido las Naciones Unidas? La desinstitucionalización. Si no hubo desinstitucionalización antes, hoy en día tampoco la va a haber, menos en este contexto. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Lograr precisamente que las personas mayores que viven en instituciones de cuidados de largo plazo tengan garantizados sus derechos humanos, que no se les deje atrás, como dice la Agenda 2030, y que por otra parte puedan mantenerse en condiciones de aislamiento físico, pero no en condiciones de aislamiento social. Tenemos hoy en día algo inédito también en el mundo, que fue una declaración a las políticas que el secretario general de Naciones Unidas lanzó el 1 de mayo sobre el impacto del COVID-19 en las personas mayores, que fue, como ustedes ven aquí, una iniciativa de algunos países de la región, y que fue endosada por 154 países signatarios. Esto es muy importante, porque Naciones Unidas está reconociendo, y todos los que trabajamos en envejecimiento sabemos cuánto ha costado precisamente que los derechos de las personas mayores se reconozcan en el marco de los organismos internacionales y en el marco de los derechos humanos. Está reconociendo que hoy en día hay que fortalecer los derechos de las personas mayores. ¿Qué nos dicen? Vuelven a repetir, hay un riesgo significativo de mortalidad, enfermedad grave después de la infección, pero eso no es solo lo único preocupante. Lo preocupante no es solamente el contagio. Lo preocupante hoy en día es que se niegue el derecho a la vida y a la salud de las personas mayores. La edad puede exacerbar las vulnerabilidades, correcto, pero también
el contexto en el cual se vive. Que hoy en día vamos a ver que una persona mayor va a tener mejores posibilidades de sobrevivir si el sistema de salud es más robusto. Pueden sufrir riesgos de discriminación, violencia, abuso y negligencia, tal cual dijo María Soledad con respecto a las personas con discapacidad. Y se hizo un llamado a que se fortaleciera la participación de las personas mayores para incluir sus necesidades y garantizar el derecho a la salud física y mental, un elemento fundamental hoy día la salud física y mental, garantizar el acceso a tratamientos para salvar sus vidas, su bienestar social, etc. Hay que promover la participación de las personas mayores. ¿Cuál es el riesgo que tenemos hoy en día? Es construir a las personas mayores como frágiles, como dependientes, personas mayores que puedan ser, que no son necesarias para la sociedad, que pueden ser excluidas. Y eso es lo que tenemos que combatir, que los estereotipos que fundamentan la discriminación no se vayan a reforzar en el marco de la pandemia, sino muy por el contrario, el poner en el nicho de la discusión que el tema tiene que ver con el derecho a la vida y el derecho a la salud. Por eso decimos que dividir a la sociedad entre frágiles y fuertes es un desafortunado camino para la humanidad. No solamente para las personas mayores, sino para el conjunto de la humanidad. No podemos hacer esto. No podemos construir a las personas mayores como frágiles. No podemos no respetarles sus derechos. No podemos excluirlas de la atención en salud. Y eso tenemos que tenerlo claro al implementar las medidas, con la participación de ellos para que nos digan, bueno, esto es lo que necesitamos, esto es lo que requerimos. Y para finalizar, decir que hoy en día no solamente tenemos de vuelta al Estado, ¿ya? En términos generales, no estoy hablando de un estado de bienestar, un estado protector, no, estoy hablando de un estado al cual estamos exigiendo acciones, precisamente para salvar nuestras vidas, para que el confinamiento no se convierta en una tragedia para las familias, para que no haya discriminación, etc. Pero también necesitamos, como dijo el secretario general de Naciones Unidas, un aumento de la solidaridad global y nacional. Este no es un asunto de un único país, es un asunto mundial. El tema de las personas mayores no es solo un asunto de ellas que están hoy día confinadas en sus casas, que ellas que están postradas o las que están institucionalizadas. Es un asunto de todos, que se basa también en la interdependencia que tenemos como sociedad. No excluyamos a las personas mayores, no excluyamos a las personas con discapacidad, no sigamos vulnerando sus derechos en el contexto de la pandemia y sobre todo pensemos que en la etapa del post-COVID, como se ha dicho, podamos construir un mundo más justo, precisamente donde todos, independiente de la edad, tengamos cabida. Y ese es el mensaje principal que yo quería compartir hoy día con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra y María Soledad. Tenemos muchísimas preguntas del público y poco tiempo, así que voy a ir leyéndolas y también a ver si nos da tiempo de contestar la mayoría. Si no, de todas maneras yo se las hago llegar y también los comentarios para que los vean ustedes posteriormente. Nos preguntan, voy a leer como de tres en tres y ya vamos ahí contestando. ¿Cómo visualizan el trabajo informal de cuidados dedicado por parte de las familias, principalmente mujeres, a las personas en situación de dependencia funcional en América Latina ante la pandemia del COVID-19? ¿Cuál sería el papel de los gobiernos en aras de pensar en una posible formalización del trabajo de cuidados? ¿Y qué nos pueden decir sobre ser cuidador de personas mayores o personas con discapacidad ante las restricciones de la movilidad y contacto en esta pandemia? Empecemos por esas tres y vamos adelante. Gracias. Sí, María Soledad, yo creo que... Bueno, sí. La segunda no la escuché, así que me voy a referir a la primera y a la tercera que están relacionadas, ya el rol de los cuidadores.
Bueno, evidentemente en muchos países el rol de los cuidadores no está suficientemente regulado y sabemos esto y sabemos a quienes les toca hacerlo y que está sin el sistema de seguridad social, las cotizaciones previsionales para posteriormente tener una jubilación o los sistemas de respiro. Por lo tanto, eso es una falencia, como decía Sandra recién, hay cosas que no se hicieron, ¿ya? Entonces, ahora vamos viendo, ¿no es cierto?, que claro, hay dificultades, hay problemas. Y en cuanto al rol de los cuidadores hoy día, durante la pandemia, ¿cómo se hace la movilidad? Bueno, en general los países sí han aceptado que hayan excepciones a las cuarentenas, a los estados de catástrofe, a las aduanas sanitarias, cuando una persona que tiene el rol de cuidador o cuidadora debe trasladarse a atender a una persona con discapacidad. Eso es lo que yo te puedo contestar de la primera y tercera pregunta que escuché. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo quisiera también referirme en términos globales a las preguntas que han señalado. Yo creo que el trabajo de cuidados hoy en día es complejo, se está dando en un escenario muy complejo. También lo dijo María Soledad, porque las mujeres volvemos a nuestras casas en un marco donde no ha habido un cambio en la división sexual del trabajo y donde las mujeres estamos trabajando, estamos escribiendo, estamos respondiendo correos, y estamos cuidando a los niños, estamos viendo que el adolescente no se aburra, estamos haciendo la comida, estamos limpiando, y en ese marco el trabajo de cuidado se tiende a sobrecargar. Imagínense en un escenario donde tienes dos hijos y tienes una persona mayor viviendo en tu casa y la persona mayor se contagia por COVID y todos te dicen hay que aislarlo, pero no todos podemos tener la posibilidad de aislar a las personas, o sea, cuando están contagiadas. Eso es casi, en muchos casos, es imposible. Ahora, ese trabajo de cuidado se tiene que volver a visualizar. Nosotros vimos hace un tiempo atrás en las marchas todas las manifestaciones que hubieron para el 8 de marzo este año. Y ocurrió que salimos las mujeres a la calle después de muchos años que estuvimos confinadas, tal vez soportando situaciones de violencia, situaciones complejas, y se salió a la calle y se salió masivamente. Y se salió no solamente para reclamar por los feminicidios, sino también se salió para reclamar por las condiciones en las cuales vivíamos. Pero llega el COVID, llamémoslo así, llega el COVID, y ¿qué sucede con esas demandas de las mujeres? ¿Qué sucede precisamente con esa demanda de que el trabajo no remunerado sea reconocido como un trabajo? Hoy en día, en muchos países, es un tema que está estancado. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde tenemos que trabajar? Precisamente en visibilizar ese trabajo de cuidado. Así como organismos internacionales están visualizando la violencia contra las mujeres, el tema del cuidado no remunerado también tiene que ser un tema de la agenda pública y tenemos que aprovecharlo, convertirlo en una oportunidad que nos permita precisamente que en esa etapa post-COVID el trabajo no remunerado sea valorado igual que el trabajo remunerado. Gracias. Muchas gracias. Vamos con otro set de preguntas. Bueno, la segunda también era sobre personas cuidadoras. Entonces, paso a otra, que es, ¿cómo dar seguimiento a la violencia a estos grupos vulnerables cuando el gobierno o presidencia demerita que se da en la actual crisis de COVID-19? También nos señalan que en un momento de la disertación se señala el acceso por igual a las medidas y herramientas de salud, pero mencionan en particular en función a la población asegurada y en consecuencia esto tiene un énfasis hacia el trabajo formal. Sin embargo, el reto en una población con alto nivel de informalidad como Bolivia, donde incluso el órgano de los trabajadores ha rechazado que población no asegurada sea atendida por los centros de salud, ha generado una discrepancia, por no decir discriminación.
¿Cómo o qué estrategia podría considerarse para buscar el equilibrio cuando la población en general, y no así la parte normativa o las autoridades, son quienes presionan para buscar atención preferencial, por no decir discriminatoria? Bueno, no sé si antes de comenzar, no sé. No escuché. Sandra, ¿sí puede comenzar? ¿Sí? Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, son preguntas complejas. Claro. La verdad es que yo creo que no todo está dicho hoy en día. Podemos destacar algunos elementos, bueno, lo digo en mi caso, destacar algunos elementos que son preocupantes, pero hay otros temas que siguen escondidos. Y el tema de la violencia contra las personas mayores es uno. Yo recuerdo cuando se inició todavía en marzo este tema, hablamos con una ONG europea, hablé con una ONG europea y me planteaban precisamente que ellos querían visibilizar la violencia en contra de las personas mayores como un asunto importante en el marco del COVID-19. Ahora, todavía es un tema que nuevamente no se trabajó plenamente, no tenemos estadísticas, en muchos países, en algunos países no hay políticas, programas que trabajen el tema de atención a la violencia. Entonces, hoy en día nuevamente es lo mismo que pasa con el trabajo no remunerado. Yo creo que hay que lograr visibilizarlo de alguna manera. Hoy en día estamos más conectados que nunca, más interconectados que nunca. Si antes no seguíamos Twitter, ahora lo estamos haciendo. Si no teníamos Facebook, ahora lo estamos haciendo. Nos estamos acostumbrando a esta forma de trabajo y yo creo que las redes sociales pueden ser un elemento importante precisamente para poner en la agenda pública y en la agenda de gobierno algunos temas relacionados con los asuntos de violencia. Y los asuntos de violencia en general también, porque sabemos que hoy en día no solamente son las personas mayores, las personas con discapacidad, sino también lo que son las mujeres, son los jóvenes, son los adolescentes, son los niños. Y en ese marco también tenemos que examinar qué está ocurriendo como sociedad con respecto a la forma de resolver los conflictos. Y yo creo que esa es una reflexión profunda que nosotros tenemos que hacer y ponerla en la escena pública. Completamente de acuerdo con el tema del trabajo informal. No sé si se refería a mí respecto al tema de acceso a la salud y hablar de asegurados. Sinceramente nunca quise concentrarme en los asegurados, en quienes han tenido un trabajo formal, han tenido el privilegio de un trabajo formal, sino también en los que no han logrado tener una trayectoria laboral homogénea, no han logrado las cotizaciones para jubilar o han tenido vacíos en términos del acceso, han tenido vacíos de las contribuciones a la seguridad social como ocurre con las mujeres. Y yo creo que ahí nuevamente tenemos que hacer el énfasis. Es necesario trabajar trabajar y proteger a las personas con respecto al COVID, al contagio y obviamente protegerlas frente a la muerte, pero también hay que protegerlas en otros marcos, o sea, en otros sentidos. Y precisamente los sistemas de salud han de realizar las transformaciones que permitan satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Suena bonito, sé que es extremadamente difícil, pero el trabajo informal hoy día está teniendo más visibilidad que nunca. Antes lo considerábamos como algo natural. Nuestra población, 50% de trabajo informal, 40, 45%, y esa era una situación que se daba porque las personas tenían ingresos y en algunos casos esto disminuía el indicador de desempleo o el indicador de pobreza por ingresos. Pero hoy en día, con las medidas de confinamiento, eso se transforma en una crisis, porque viven del día. Y en ese marco, los países, los organismos internacionales, principalmente la Organización Internacional del Trabajo, está poniendo mucho énfasis en cómo proteger a los trabajadores informales. Se logra una visibilidad a partir de la pandemia, pero el punto es que no solo sea durante la pandemia. Tenemos que también pensar
en lo que va a ocurrir después. Y creo que ahí dejo para Soledad. A ver, parto por cuando se habló de ser que en el caso de la pandemia, sea que la persona tenga ese seguro, sea atributivo o no tenga absolutamente nada, su derecho a la vida y a la protección de la salud existe siempre, ¿ya? Por eso que si una persona está en pandemia y recurrir a partir preguntándosele qué sistema tiene usted, la persona se le atiende, se le da toda la provisión para que salvaguarde su vida y atienda su salud y logre salir de la situación de emergencia en que se encuentra. Aquí ningún seguro es seguro válido para la vida. Y eso lo tenemos que tener súper, súper claro. Y eso es algo que queda para siempre y para circunstancias. Más, en una pandemia, los servicios de salud ya van a ser un sistema unificado en un que por mucho que exista un sector público, un sector privado, frente a una pandemia donde hay un contagio explosivo, donde hay una situación que empiezan a colapsar los sistemas de salud, evidentemente en esa democracia el sistema pasa a ser uno solo y la sumatoria es el sistema público y privado. Ya. Y la de cuidado intensivo, lo pasan a ahí depende la acción del sistema, de que las personas vengan aquí, allá, o en el otro lado, o al norte, o al centro, la atención es para una parte, la violencia, las cuarentenas nos muestran, ¿no es cierto?, la realidad que tenemos como sociedad, que todavía hay abuso de quienes se considera más débiles. Y en ese sentido, considero que los ministerios de la mujer y de la familia, las secretarías de la infancia, las defensorías de la infancia, en el deben fiscalizar para luchar en contra de esto, para que la policía esté capacitada para dar protección a las víctimas, para que los tribunales necesarios sacar de, supongamos en la casa, sacar al agresor, no seguir viendo a la víctima, o si yo no sirvar a personas si la persona es sorda, intelectual o discapacidad, etcétera, se le debe cobijo y protección adecuada. Ya, esto lo quiero enfatizar, que están ocupadas personas, no puede decir que yo no prefiero no recibir, es una excusable. Plausible en internacional en el proceso 5 en este año 2020, donde han quedado las cosas por este año. Sin duda, mujeres de alto y a otras que son mujeres como todas, ¿me entiendes? O sea, el hecho de tener diversidad o tener otra mayor no quita todo lo que es su derecho. Y una revisión
crítica a nivel de lo que implica ciertos sectores de la población, especialmente en las realidades interseccionales, como para que se den directrices a los estados definitivas de cómo se debe hacer el tratamiento de los temas de la violencia, desde la denuncia hasta la protección, hasta los tribunales y la... Buenas tardes. Al parecer se está trabando mucho la conexión y ya estamos sobre el tiempo. Entonces, le pedimos una disculpa a toda nuestra audiencia por este error, esta falla técnica en la última parte de nuestro seminario. Lamentablemente ya son las 4:30 y nuestras panelistas tienen compromisos posteriores, entonces vamos a tener que terminar por ahora aquí el debate. De cualquier forma, hemos tomado nota de todas las preguntas que nos han dejado y también hay muchísimas felicitaciones para nuestras dos panelistas. Eh, entonces, pues esperamos en algún otro momento volver a tenerlas con nosotros. ¿Sí? Ay, como que se traba. Por favor, me gustaría decir que ha sido un honor estar con su presentación muy, muy buena. Y agradezco a todos quienes han estado aquí persistiendo con nosotras para introducirse en estos temas tan delicados. Y felicito a los organizadores y a la moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos y a toda nuestra audiencia. Tomamos notas de las preguntas y se las enviaremos a las panelistas por correo para que se tengan un panorama de cuáles fueron las dudas y esperamos volver a contar con su presencia tanto de la audiencia como de las panelistas en algún otro momento. Muchas gracias a todos por asistir. También les recordamos que la grabación del seminario de hoy estará disponible en nuestro canal de YouTube a partir de aproximadamente mañana en la tarde, por si gustan volver a escucharlo o socializarlo. De nuevo, muchas gracias y muchas felicidades a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonita tarde para todas y todos. Gracias, adiós.